interculturalidad, ambiente, alimentación. Y tenemos el honor de seguir con la charla magistral, esta vez a cargo de José Miguel Goldaras Achacaspi, que es un honor para nosotros poder recibirlo, poder promocionar también el libro, el último libro que acaba de publicar. No es frecuente, es relativamente reciente. En la ancianidad, como él mismo dice, que le picó la avispa de escribir, porque antes se negaba, incluso ha dicho que ni siquiera cartas a su madre escribía. Entonces, afortunadamente cambió de opinión y entonces empezó a escribir, y contamos también con Milagros Aguirre, editora general de Avia Yala, que es la encargada normalmente de editar los libros de José Miguel. Entonces, le hemos pedido a Milagros que pueda dar inicialmente una semblanza. Luego le vamos a presentar un pequeño video que está en YouTube. Es un video corto de 6 minutos sobre José Miguel. Y luego haremos un pequeño homenaje y después inmediatamente empezará su charla. Entonces, adelante, Milagros, por favor. Gracias, Pablo. Buenas tardes con todos otra vez. Me siento muy feliz de acompañar ahora a José Miguel Achacaspi esta tarde. Sé que él preferiría estar ahora mismo en el calor de la selva, conversando con la gente, planificando alguna protesta o escuchando simplemente a quienes se acercan a la casa de los capuchinos a diario por un consejo o una voz de aliento. Pero le hemos convencido de que tenía que estar esta tarde acá, gracias a la invitación de Pablo Espina y del CEPI. José Miguel es un Quijote, es un luchador. Es para muchos una fuerza que nos moviliza, que nos empuja, que nos inspira. Yo lo conozco ya hace un poquito más de 20 años y para mí particularmente se ha vuelto una figura fundamental en mi vida. Y sé que es una figura fundamental en la historia de la Amazonía, en la resistencia petrolera, en la vida de los Naporuna. José Miguel es alguien muy especial. Lleva más tiempo en la selva que muchos de ustedes en esta vida. Nació en Ozinaga, un pueblito de Navarra. Sus primeros años como misionero los pasó en Filipinas y aprendió a hablar tagalo. Vino al Ecuador de una manera azarosa, cambiando la obediencia con otro fraile capuchino y se internó en la selva. Desde ahí se volvió un hijo adoptivo de la selva. Hoy en el afiche de promoción de su charla magistral le han puesto el vocativo de doctor. A José Miguel no le ha enseñado la universidad, sino la vida en la Amazonía. Ahí ha aprendido de la cosmovisión naporuna, de su espiritualidad, hablando con la gente, bebiendo tazones de chicha, tomando guayús en las mañanas. Ahí ha aprendido su idioma, su gramática, su forma de conversación. Ahí ha aprendido de sus valores y virtudes y ha renegado de sus defectos. José Miguel ha sido testigo de los rezagos de los últimos caucheros y hacendados de las haciendas del Napo. Ha sido testigo también de la liberación de esos indios esclavos y de la constitución de su organización y de la formación de las comunas quichuas. También ha sido testigo de los desastres petroleros, no solo de los desastres ambientales y ecológicos, sino de las consecuencias y rupturas de la vida comunitaria, de los valores comunitarios que tanto defiende. Y está siendo testigo del desastre ambiental y social de la minería que está despojando de todo a las comunidades. No ha sido un testigo silencioso, por cierto. Al contrario, movido por la indignación que produce tanta injusticia, ha acompañado de todas las formas posibles a las comunidades en sus reivindicaciones, a los dirigentes en sus protestas,
a ambientalistas y ecologistas en sus reclamos, volviéndose una voz fundamental en la defensa de los territorios amazónicos. Pero lo más lindo de José Miguel, además de toda su sabiduría, es su capacidad de soñar. Pese a las batallas perdidas, está convencido de que ganará la guerra. Y se empeña en ese sueño y va con todo, desde las enseñanzas del quichua y de la cultura naporuna a quienes llegan a la misión capuchina, pasando por la formación de líderes y dirigentes en su escuela Achacaspi Bula, hasta ahora que se ha empeñado en formar jóvenes comuneros que vayan verdaderamente a estar al servicio de sus comunidades y no al servicio de los cargos públicos o de las instituciones gubernamentales locales. José Miguel sigue soñando y luchando por una sociedad más equitativa y justa y por defender los valores de los Naporuna, por ayudar a formar dirigentes comprometidos a resolver las injusticias de sus comunidades. Gracias, José Miguel, por toda tu vida entregada, por ser luz que inspiras, por mover montañas y por pelear constantemente como verdadero Quijote contra todos los molinos de vientos de la selva. Algún día vas a ganar la guerra. Vamos a ganar la guerra, vamos a construir este mundo mejor, más colorido, alegre y solidario. ¿Podemos poner el video? Bueno, muchas gracias, pero menos lobos, Caperucita. Espérate, todavía no termina, todavía no empieza tu turno. Bueno, le agradezco. Todavía tenemos que halagarte. Pido que por favor pase. A ver, puedes oírte. La palabra está bien usada, la que me dices, acompañar. Acompañar se opone a imponer, se enfoca a imponer, a enseñar, a pontificar, a decir lo que tienen que hacer. Se hacen acompañar, parece que hacer, pero no creo que van a acompañar, sino que van a decir lo que siempre la Iglesia ha dicho sobre los pueblos indígenas en general, desde la colonia. De todos modos, para acompañar, yo creo que tienen que hacer unas cositas para mí muy importantes. Tienen que acompañar en la organización de ellos. Actualmente la organización de ellos, por lo menos en la Amazonía ecuatoriana, en esta que conozco yo y en la que en la Amazonía ecuatoriana sur, que son Morona, Santiago y esas provincias, está sufriendo una arremetida furiosa de divisionismo. Las divide, compra de conciencias de los líderes, de los dirigentes, y toda una serie de rompimientos y de enfrentamientos que se dan entre grupos una vez divididos. Eso es para que puedan manejarse las petroleras a sus anchas, como les da la gana, una vez divididos, y la división es por dinero o por puestos. Puestos quiere decir un puesto no que es puesto en la universidad, sino un puesto de guardián de la petrolera, un trabajito. Entonces a la organización le tienen que apoyar a partir del conocimiento de cómo es la cultura indígena y también a partir de cómo es la organización que ellos han metido. Luego otra cosa que tenían que acompañar para mí es la territorialidad. O sea, es otro fundamento básico de las comunidades indígenas, el territorio. El territorio es una tierra que no se puede dividir, es una tierra que abarcaría la comunidad. Nosotros habíamos intentado aquí al principio hacer territorio todo desde aquí hasta el Perú, un solo territorio de la nacionalidad quichua naporuna, que decimos nosotros. En ese solo territorio ellos serían los que eran propietarios con títulos de propiedad garantizados por el gobierno, y son los que manejarían por medio de esas organizaciones, tal como está organizada por la ley de comunas. Ellos organizarían. El Estado no nos permitió, porque el Estado quiere no territorios, el Estado quiere lotes de terreno individuales, estilo Colón, y con título de propiedad.
ese fue uno de los primeros, y ahora están ejercitándolo también, uno de los primeros engaños que hizo engaños, sí, se engaña muy fácil. La gente, si se le socializa algo, se entusiasma tener un lote de tierra, imagínate, que esta tierra es mía. O sea, pero va contra todo su concepto cultural de tener una tierra amplia donde ellos puedan vivir libremente, tener su cacería, tener sus chacras, tener su madera, tener sus recursos naturales. Entonces, una de las cosas que la Iglesia tiene que acompañar a los indígenas es en conservar su territorio, y si tienen poco, conseguir más todavía, para que ellos puedan sobrevivir. Un indígena sin tierras es cero a la izquierda, es un lumpen de un barrio de cualquier ciudad. O sea, pierde cultura, pierde cohesión, pierde ilusión. Entonces, ese acompañamiento para mí es fundamental que lo haga la Iglesia. La Iglesia, pues, si quiere incidir normalmente en las estas. Luego tiene que hacer un acompañamiento también para destruir un poquito los conceptos muy peyorativos que el Papa ha descrito muy bien en su viaje ha descubierto allí en su viaje a Maldonado, Puerto Maldonado en Perú. Es decir, romper ese mito de que los indígenas pues son unos pobres gentes, y que por lo tanto se puede entrar en sus organizaciones y en sus territorios y en su vida impunemente y considerarlos pobres, considerarlos capaces de soportar todo tipo de injusticias, de opresión, de exclusión. Entonces, este acompañamiento también es necesario, pero ya en un sentido un poco profético. En el sentido de que tienen que dar contra los poderes económicos de empresas y de gobiernos para que eviten toda esa explotación indígena, que quizás sea la más llamativa, porque ahí entra toda la cuestión de alcoholismo, ahí entra toda la cuestión de prostitución, ahí entra toda la cuestión de servidumbre, ahí entra una serie de vicios. Otra de las cosas que la Iglesia tenía que acompañar es en salvaguardar lo que se llaman los derechos colectivos, no individuales. La individualidad mata la cohesión, el comunitarismo, toda una serie de valores que tienen las comunidades indígenas. Tienen que ser derechos colectivos. Y el derecho colectivo, bien llevado, salvaguarda y refuerza la identidad que tienen las comunidades indígenas, que se basan en lo ordinario en el familismo, en el comunitarismo, en todos estos valores que significan la familia, que significan el ayllu para los indígenas. Entonces hablamos de que tienen que acompañar en la organización, pero metiéndose en ella desde la cultura. Eso es una de las cosas que también la Iglesia no hace. La Iglesia entra en la organización, pero a través del concepto que nosotros occidental tenemos de organización. La organización culturalmente indígena se basa en otros valores. Entonces hace falta la organización, la territorialidad y los derechos colectivos. Bueno, nos conocimos con José Miguel hace 35 años. Él rápidamente me olvidó. Yo era un joven éramos un puñado de jóvenes que en ese tiempo estábamos tomándonos edificios de instituciones públicas, reclamando la legalización del territorio guaraní. En ese momento estábamos bajo el impacto, toda la sociedad ecuatoriana, de la muerte de Monseñor Alejandro Lavaca a manos del pueblo tagaeri en el año 1987. Entonces fuimos parte de una campaña para la legalización del territorio del pueblo guaraní. Y bueno, una de las anécdotas es que, claro, José Miguel fue la persona que retiró las lanzas del cuerpo de Inés Arango y de Monseñor Alejandro Lavaca. Entonces nos contará probablemente algo de eso, y nosotros por eso y por mucho más le queremos dar también nuestro homenaje. No sé si puedes leer. José Miguel Goldaras, por su entrega incansable. A ver. Perdón.
Ya, dice, para José Miguel Goldaras, por su entrega incansable en defensa de la vida, Grupo Tierra, Quito, 17 de octubre de 2024. Aceituneros altivos, decidme en el alma quién levantó los olivos. No los levantó la nada, ni el dinero, ni el Señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Miguel Hernández. Ahí está. Aquí, ya, ok. Ahora sí puedes hablar. Bueno, primero agradecerle a Milagros, ya le he dicho, y a Pablo ahora también, pero bueno, está bien, muchas gracias, pero muchos lobos, Caperucita, le he dicho. Demasiado. Muchos, ya. No tanto, no tanto. Y para todos ustedes, pues, buenas tardes, todes, que ahora dicen. En quichua dicen Causanguichu runacuna, significa exactamente igual. Ya. Entonces voy a comenzar un poco con lo que me han dicho, que hable sobre la lucha por la liberación de naporrunas, porque yo trabajo siempre en el Napo con los naporrunas. Naporruna quiere decir gente del Napo o habitantes del Napo. He trabajado siempre con los naporrunas y entonces la mayor participación, aparte de, bueno, hay muchas cosas, pero es la lucha por la liberación, porque los naporrunas pertenecían al sistema de concertaje y les llamaban indios conciertos. Era una semiesclavitud. Quitaron la esclavitud, pero cambiaron en Ecuador por el concertaje. Es decir, seguían en la misma esclavitud, pero con ley. Y también por la cuestión de la lucha por los territorios de los pueblos. Voy a comenzar, pues, para comenzar exponiendo unos antecedentes históricos de esta lucha por los territorios y por la libertad. Llevados a que hay que tener en cuenta para entender todo lo que vamos a exponer de más adelante. Para los pueblos indígenas amazónicos, el proceso de liberación de la esclavitud fue largo y duro, y el de conseguir las tierras jurídicas con derecho a ellas, parte de las tierras, que son parcelas pequeñas, tan duro y tan difícil, y no se ha acabado hasta ahora. Este inicio en firme es reciente, comenzó este siglo pasado hacia los años 30. Hacia los años 30 comenzó este movimiento de liberación de los pueblos indígenas. Fue al principio un movimiento que se extendió rápidamente por todo el oriente ecuatoriano, y su inicio podría ubicarse para mí en Sucúa, con los salesianos. Ellos comenzaron con lo que llaman los centros shuar. Y hubo una gran oposición de parte de los colonos y de parte del gobierno para la creación de estos centros shuar. Yo me fui allí precisamente para ver en qué consistía toda esta cosa y para iniciar también algo parecido en el río Napo. Por eso desde Aguarico llegué hasta Sucúa para entrevistarme y para ver un poco el movimiento. A mí no me gusta mucho oír hablar de lo que es, sino verlo. Porque el hablar, los runas dicen Rikusa Mikirinchi. Hay que ver para creer. Lo demás, ya. Por eso comienzo un poco exponiendo esto que he dicho históricamente. La situación que presentan los territorios de las comunidades indígenas en estos tiempos, quichuas, guarani, shuaras, sionas, secoyas y cofanes,
que son las comunidades indígenas, etnias que están en el oriente, en relación a su desarrollo autóctono en el contexto político actual de la Amazonía ecuatoriana es lamentable. Es decir, la situación que presentan. Históricamente nunca se han aplicado normativa alguna para impulsar la producción comunitaria y el desarrollo económico y social de sus pueblos. Los territorios indígenas fueron conquistados por los descubridores españoles y sus habitantes reducidos y puestos a órdenes de encomenderos y de patronos, es decir, esclavos. No hay mucha normativa de superación de los pueblos, no encontrará ninguno. Esta situación transcurre desde el siglo XVI, que fue el descubrimiento, hasta bien entrado el siglo XX, hasta como he dicho antes, hasta los años 30. A estos territorios indígenas se les ha calificado, sí, al territorio se le llamaba tierras conquistadas o tierras pobladas de salvajes. Ustedes habrán visto a lo mejor en los mapas antiguos, ponen tierras pobladas de salvajes o tierras baldías. Es decir, no había gente, no existía gente ahí. Se ha invitado y promovido también, se ha invitado de parte del gobierno y promovido su invasión. Hay eslogans, por ejemplo, la Amazonía es un territorio sin hombres para unos hombres sin tierra. O sea, invitan a la invasión. Es un territorio sin gente. Y aquí necesitamos gente, decían en Ecuador. Y a sus poblaciones, además, así era el territorio, y las poblaciones estaban motejadas como sociedades que ni producen ni consumen. Ese era el concepto normal hasta el siglo XX, hasta el siglo nuestro. Hemos vivido años con la mentalidad colonial de que la usurpación de territorios y de recursos por parte del primero que llega, el Estado, las empresas extranjeras y las instituciones mestizas supuestamente ecologistas, era algo normal. Era normal, no había gente. Ya que se veía incompatibilidad entre una sociedad originaria inhabilitada por la esclavitud y el valor económico de la propiedad que ocupaban sus territorios para quienes pusiera a producirlos. Mientras tanto, se hacía una gran gala de un romanticismo indigenista heredado de Francia, nefasto, basado en una educación ecologista de infarto del buen salvaje, el buen salvaje, y una supuesta incapacidad del nativo. Por su parte, el Estado está entregando ahorita el Estado, a partir de este siglo, ahorita, por eso digo, está entregando ahorita títulos de propiedad territorial a las comunas y nacionalidades indígenas que, si se mira bien, no son más que pedazos de papel. Está entregando títulos, pero para mí son pedazos de papel. ¿Por qué? No tienen los mecanismos que les conecten al desarrollo y al crecimiento económico. Los mantienen encerrados los mantienen cercenados de la producción en situación de baldíos, sin alicientes. Voy a dar alguna razón. El título de propiedad real y legal en la Amazonía ecuatoriana no da a sus titulares el ejercicio de sus funciones, como dice el título. ¿Por qué? Las tierras y sus recursos se apropian sin consulta previa. No hay consulta previa cuando se entregan los territorios a las compañías petroleras o madereras o lo que sea. No hay consulta previa, se entregan nomás. Y ponen abiertamente a disposición de los capitales empresariales la explotación, la extracción, la producción y la comercialización de los recursos de las comunidades. En la Amazonía, sobre todo, se está explotando el crudo. Está explotando el petróleo.
Todos tienen títulos de propiedad de los indígenas oficiales, pero son papeles, porque las compañías son las que trabajan. Además, en los títulos de propiedad que da el Estado, se dice que no se opondrán a la explotación petrolera. Lean los títulos. Al final pone, no se opondrán a la explotación petrolera. Esto conlleva la expropiación de territorios comunales a favor de las empresas petroleras para la construcción de carreteras, facilidades petroleras, piscinas de lodos y aguas de formación tóxicas, más la explosión de pentolite cada 100 metros, que destruye la vida del subsuelo, y un largo etcétera de destrucción y de contaminación. Que el Estado lo expresa olímpicamente y con todo amor, como decía el presidente, solo se afectará el territorio en el 1 por 1000. Barbaridad. Se afecta el territorio en el 1 por 1000. Ya. La Amazonía se caracteriza por la abundancia de recursos naturales a disposición, minerales, la fecundidad de su fauna y de su flora, y desbordante en oxígeno y de agua. Se le llama con razón el pulmón de la tierra. Europa emigró a América atraída por la facilidad de obtener recursos naturales y mano de obra barata, que nunca ha dejado de extraerlos y explotarlos desde los años de la conquista. Históricamente, la extracción y el comercio de recursos naturales en la Amazonía se ha realizado en forma de, llaman de booms, pero son asaltos, son invasiones violentas y repentinas, y estas hechas en razón de las necesidades políticas y económicas de las metrópolis europeas o americanas, y con el objeto de expoliar y despojar y apropiarse de los recursos naturales tan oportunos en ese momento para las metrópolis europeas. Todos los booms son extractivistas y han tenido dos consecuencias importantes. Han impulsado el desarrollo de Europa y han expoliado al continente Abiyala de sus riquezas y aniquilado a muchas poblaciones indígenas. El primero de los booms viene con la conquista. Es el boom de las especias, el boom de la canela, el boom del oro, con la que se estructuró una rica y elegante sociedad europea que la hizo la señora del mundo, a costa del expolio de los recursos naturales y a la destrucción y desaparición de muchas naciones y pueblos amazónicos, y debido también a la proliferación de enfermedades virales desconocidas en América y traídas de Europa, por ejemplo, la gripe, el sarampión, la viruela. El segundo de los booms importantes es el boom del caucho vegetal. El caucho vegetal, muy abundante en sus selvas y que duró hasta la elaboración del caucho sintético en factorías extranjeras, con lo que se preparó la potente industrialización y la movilidad comercial europea y norteamericana. La hecatombe del caucho, que corresponde aquí, provocó mortíferas consecuencias, arrasó con tribus enteras, desplazó forzosamente a territorios lejanos a peones indígenas, hasta la lejanísima Madre de Dios de Bolivia, vendidos como esclavos que morían en las caucherías y mezclando pueblos, culturas y lenguas. A la caída del boom del caucho vegetal, los capataces y patronos empobrecidos con sus cuadrillas de esclavos se establecieron a lo largo de los ríos amazónicos. Los supervivientes de la hecatombe del caucho formaban una población amorfa, conocida como indios conciertos, debido al concertaje. También se le llamaba Runamuntun,
montón, bola de indígenas. O Runabula, sin personalidad, sin nombre, sin territorio, sin etnia, sin derecho a nada y sometidos ahora a la voluntad del cauchero, del capataz cauchero, convertido en hacendado. Desde esos grupos humanos traídos por los caucheros y que se posesionan de grandes territorios del Napo, desde ahí han surgido los pueblos y comunidades indígenas actuales y arranca el proceso para la constitución de comunas, federaciones, confederaciones y nacionalidades. De ahí arrancó. El petróleo es el último de los booms, que como los anteriores desaparecerá y se irá calladamente sin despedirse, pero sin fanfarria, y dejará a la selva despojada y una población desolada. Últimamente tenemos el boom del oro. El boom más actual es el boom del oro. Estas tierras volcánicas de ceja de montaña de los Andes, en las que vivimos, son de gran riqueza aurífera. El oro abundante que se encuentra es el oro aluvial. Oro aluvial. Es decir, aquí no hay minas de oro. En la Amazonía no hay minas de oro, sino que el oro está por todas partes, mezclado con las arenas volcánicas, y solo hay que lavarlo para tener oro de 24 quilates. Solo hay que lavarlo. La explotación del oro amazónico se ha extendido por toda la ceja de montaña andina, por el suroriente, explotado por las grandes empresas chinas y canadienses en el territorio de los Shuaras, y por el nororiente, donde yo vivo, Pastaza, Napo, Orellana y Sucumbíos, es explotado ilegalmente por mafias costeñas. En el suroriente hay empresas, compañías. Aquí hay mafias en nuestra tierra. Y es mafias costeñas, por ejemplo, los choneros, los lobos, Jalisco Primera Generación, la guerrilla colombiana del Putumayo, las FARC están por ahí. Todos ellos enmascarados y armados tienen amedrentados a los pobladores e indígenas de la región. Estas tierras pertenecen legalmente a los indígenas, pues tienen sus títulos jurídicos y pertenecen a la Federación Quichua de la FECUNAE, en Orellana, pero a ellos les obligan a trabajar lavando oro para las mafias. Actualmente poco se puede hacer, aparte de visitas religiosas esporádicas. Ni autoridades civiles, ni la Fiscalía, ni la Gobernación, ni los militares, ni la policía, con los que se ha intentado cooperar en firme para dar una solución al asunto, no quieren ayudar. No porque están asustados, no están asustados, sino porque no hay voluntad política. Me dicen que haga algo testimonial. Entonces, yo llegué a la misión capuchina de Nuevo Rocafuerte hace más de 56 años. Ya ha pasado el siglo. He sido testigo de los dos últimos booms, cauchero y petrolero, y del oro, y de los rápidos cambios que se han dado en esta parte de la Amazonía ecuatoriana en los últimos años. Llegué a Rocafuerte al convento de capuchinos, pero no aguanté mucho tiempo la vida en la casa de la misión capuchina y me fui a vivir a una comunidad indígena que se llama Puerto Quinche, uno de los pocos sitios donde había una escuela recién fundada. En Puerto Quinche pasé 7 años viviendo solo entre indígenas quichuas que me cambiaron la vida. Ahí cambió la vida. Yo tenía mi chacra, participaba en las migas de la comunidad y recorría las comunidades indígenas aledañas como misionero, también era misionero. En Puerto Quinche aprendí a hablar el quichua, así entendía mejor y aumentaban las amistades.
Me di cuenta de su vida de dependencia total de los patronos, hasta de las últimas, de las más mínimas asuntos. Los patronos llegaban a bautizar, también los bautizaban los patronos, porque no había misioneros. Y casaban también. Me di cuenta también de la falta de relación con otros indígenas, porque cada grupo o cada hacienda eran ellos solos. Se les conocía, por ejemplo, por el nombre del patrón, Pandorrunas, Pando era un patrón, Pandorrunas, y Zurietarrunas, y Zurieta era otro patrón, Enronrunas, Ron era otro patrón. Entonces eran conocidos porque eran del patrón, eran los esclavos del patrón. Me di cuenta también de su relación acomplejada con los mestizos, con los militares y con el sacerdote misionero. Aparte de aprender el quichua, me relacioné con otras comunidades de igual problemática. Yo recorría las comunidades. Conocí personalmente a muchos ancianos, entre ellos Félix Begay o Melitón o varios, que me pusieron en contacto con los años anteriores del caucho. Habían sido esclavos de capataces caucheros y habían escapado. Y ahora dependían de viejos patronos caucheros venidos a menos y establecidos a lo largo del río Napo como empresa. Entre Puerto Quinche y Coca había como unos 25 de estos capataces o pequeños patronos caucheros escapados del desastre del caucho. Félix Begay había escapado de la finca cauchera La Chorrera, en el río Putumayo de Colombia, perteneciente a la familia Arana, que era la que coordinaba todo el caucho de esta parte del oriente. Yo escuchaba horrorizado su historia, entrecortada por largos silencios. En la cultura quichua este tipo de narraciones pertenecía a los llamados historias del olvido. Los quichuas le llaman así en su cultura. Porque no se pueden contar, son tan horribles que no se pueden contar. Son antihumanas, bárbaras, contra la vida, atormentan el espíritu, no tienen sentido ni son éticas, son pecado. Por eso no se pueden contar. Ahora, el viejo Félix no lloraba, porque las había contado muchas veces en sus camachinas a sus parientes y nietos en el Guayuso Piana Horas de cada amanecer. En La Chorrera, donde él era esclavo, se organizaban grandes y frecuentes orgías, contaban, entre caucheros importantes. Cuando la borrachera llegaba al sumum, prendían las antorchas humanas que llamaban ellos, que consistían en quemar vivos a esclavos indígenas atados a postes elevados en torno a la cauchería hasta que se consumían quemados. Él escapó por milagro. A los escapados les perseguían con feroces perros amaestrados que al encontrarlos los despedazaban a dentelladas. Para escapar de los perros se embadurnaban el cuerpo y los pies con unos trapos empapados de un jugo vegetal que despistaba el olfato de los perros que se guiaban por el olor humano. Los escapados cruzaban el río Napo y después de 1000 días y noches de terror llegaban a los antiguos lugares de donde habían sido raptados por los buscadores de oro, la zona de Loreto, Archidona, Ávila, Concepción, porque el río Napo estaba totalmente desierto de gente. Los antiguos capataces caucheros que conocí iban poco a poco humanizándose. Ya no eran caucheros, sino hacendados, y necesitaban a su bola de indígenas o indios conciertos según la ley para que sigan siendo esclavos. Los necesitaban para trabajar gratis en los potreros y chacras del patrón, para proveerles de cacería y de pesca, para recoger el lichiguayo en la selva y para lavar oro en los ríos del Aguarico, Napo, Payamino y Punino. Una nota. Las iglesias de Quito
por ejemplo la de los jesuitas y los franciscanos, están pintadas con oro puro de estos ríos, de 24 quilates, es oro puro. Fui testigo de algunas transacciones que se ejecutaban entre patronos. En ellas se regalaban o cambiaban de peones, se regalaban los peones de hacienda a hacienda, o se hacían los matrimonios de una hacienda con otra, o se vendían como ganado. Decían que los indios no tienen alma. Vi y hojeé muchos de los voluminosos libros que todavía están por ahí por los municipios o por las gobernaciones, en los que los patronos anotaban las deudas de cada uno de los peones. Nada se pagaba al indígena, todo lo anotaban como al fío. Tanto los trabajos del indígena como sus productos, todo era fío. Los cortes de tela para confeccionar los vestidos, o la pólvora o pertrechos que preparaban para la cacería que compraban en la tienda del patrón, todo costaba como deuda. Y eran deudas que pasaban de padres a hijos. Eran deudas eternas por las que seguían siempre siendo esclavos. La artimaña que ideé para poder luchar contra él, porque eso me tocó a mí, la artimaña que ideé me llevó a grandes problemas, pero al final dio resultado. Fue sencilla. Trabé amistad con un personero de la compañía petrolera CGG de Pañacocha, un tal Jorge Viteri, no sé si le conoce, Jorge Viteri, y acordamos en que se recibiera a todos los nativos que yo trajera a la compañía para trabajar en la petrolera. Debían trabajar mínimo 3 meses. Entonces se les pagaba el sueldo y volvían a sus lugares, pero ahora ya volvían con dinero. Pagaban la deuda al patrón y quedaban libres. Esa fue un poco la estratagema. Yo tenía una canoa grande con la que pasaba por las haciendas y llevaba a la compañía petrolera a todos los que quisieran ir. El resultado fue que las haciendas iban quedando sin peones, las ganaderías muriéndose y los potreros remontándose. Esto no gustó a los patronos, ni a las autoridades ni a los militares. Me denunciaron varias veces en el gobierno provincial de Tena, que está a 400 kilómetros a remo. Así que no fui nunca, hasta que se cansaron. 400 kilómetros. Ya. Después de esta cosa histórica que me dijo que hiciera una especie vivencial, la actualidad de la lucha por los territorios indígenas comienza con el potente movimiento comunalista que surgió en toda la Amazonía a últimos del siglo XIX, ya he dicho antes. Las concesiones de territorios jurídicos de parte del Estado a comunas y centros indígenas actualmente, ahorita están dando, y con la entrega de concesiones petroleras y mineras a empresas extranjeras. La actualidad como comenzó. El encuentro con el mundo mecénico para las misiones católicas como la capuchina o como los salesianos o como todas las otras religiones dominicos, desde donde comenzó la lucha de liberación indígena y por sus territorios, resultaba desconcertante. La lucha comenzó en las misiones religiosas porque estaban las más en contacto con ellos. No comenzó de antropólogos, ni antropófagos, ni nada. Comenzó ahí. Pero resultaba desconcertante. Ecológicamente, un paraíso conquistado, y geográficamente lo que quedó de Amazonía en Ecuador después de la guerra del 65 con el Perú. Los primeros misioneros capuchinos de Aguarico se encontraron con un inmenso territorio surcado por ríos caudalosos y en particular por el desolado río Napo, no había mucha gente, que lo atraviesa de extremo a extremo desde Coca hasta Nueva Rocafuerte en la frontera con Colombia y Perú. Salpicadas escasamente las dos orillas de casitas de paja
No se veían casas de cemento, ni pueblos, ni escuelas, ni capillas, ni barcos, ni barcos que los surcaban. Rocafuerte en aquel tiempo era la capital del cantón Aguarico. No existía la actual ciudad del Coca y la capital de la provincia era el Tena, a unos 500 kilómetros de distancia, a donde había que ir a hacer toda la documentación que nunca se iba. Un centenar de patronos mestizos tenía sometida a la mayoría indígena compuesta de indios conciertos de habla quichua que vivían en semiesclavitud, sin partidas de nacimiento ni cédulas. Y en Tiputini existía un desvencijado campamento militar que controlaba la frontera con sus destacamentos a lo largo del río Aguarico con frontera por el Perú y ejercía su control de tipo militar en defensa de las políticas del Estado y de las compañías extranjeras. Su control se extendía también a la población indígena, en las instituciones civiles y con ellos teníamos muchos altercados con los militares, porque era estilo militar atacar. Ya, pero bueno, lo mejor fue hacerme capellán de los militares y ahí discutíamos adentro. Hay que meterse en la boca del lobo. Ya. Me hice capellán de los militares en Tiputini. Nadie contaba con títulos de propiedad, excepto algunos militares y la misión, y en los mapas en Ecuador seguían constando como tierras baldías pobladas de salvajes. Esta lamentable situación de los indígenas y de la gente del Napo forzó a los capuchinos que habíamos cogido a la misión en esos años mismos, en el 1946, cuando fue, después de la Guerra del Perú. Forzó a los capuchinos a planificar el trabajo de misión para adaptarlos a los nuevos tiempos. No una misión espiritualista, sino una misión muy social. El plan consistía en formación de varias comisiones con 4 misioneros capuchinos ubicados en Pompeya como punto opuesto de apoyo, de contrato, de contacto, de planificación y de evaluación. 4 indígenas quichuas y algunas misioneras lauritas. A nosotros nos apodaban los 4 del Pompeya. La primera comisión se trataba de la traducción de todo tipo sobre todo de la misa y de todo, porque todo había que hacer en quichua. Se borró el castellano, todo en quichua. Entonces se hicieron todas las traducciones y el encargado era el padre Camilo Mújica, a quien llamaban los indígenas Irquimota. La otra comisión era de arqueología y museos, porque nos dimos cuenta que la ribera del río Napo estaba llena de arqueología, que ahora está en el Museo del Coca. Estaba dirigida por el padre Juan Santos Ortiz, que le apodaban Zapotebagri. Allí todos los indígenas o todos los padres tenían que tener apodo. Nadie nos conocía por el nombre. En diagramación, publicación y edición de libros, la otra comisión estaba el padre Ángel González, apodado Cachisupay. Contaba con una pequeña impresora Gesterner, con la que publicaron los primeros libros y folletos de la empresa Zicame, que cuenta actualmente con más de 100 títulos. Y en la actividad social en las comunidades, que se recorría mensualmente, estaba encargado el padre José Miguel Goldaraz, apodado Achacaspi. Y los líderes quichuas que acompañaban y sin los cuales no hubiera sido posible realizar este cambio, sobre todo organizativo en las comunidades quichuas del Napo, fueron Humberto Andi, Santos Dea, Daniel Noteno y Santiago Santi.
y las madres lauritas que acompañaban en toda esta labor, especialmente la madre Inés Ochoa y la madre Inés Zambrano. A partir de este equipo se llevó a cabo la gran revolución de liberación indígena, social, económica y cultural de la zona. Todo lo que hemos dicho antes, eso a partir de este equipo. El método de trabajo consistía en recorridos mensuales de concientización a los nativos en las haciendas. Imagínate el hacendado cómo reaccionaba. Eran antiguos caucheros casi todos. Era luego cursos de formación de líderes comunitarios varias veces al año en Pompeya. Y luego, que nos llevaba muchos dolores de cabeza y muchos rompimientos y muchas veces escapadas, la defensa contra los patronos, militares y empleados civiles del gobierno que no admitían este tipo de trabajo. Nos decían, los padres vienen aquí a decir la misa y a bautizar. Los padres tienen que estar en la sacristía. ¿Y ustedes por qué salen de la sacristía a la calle? Ya. Resultados. Se organizó, todos estaban sin cédula o sin partida de nacimiento y sin cédula, la mayoría. Por lo tanto, para tener gente había que sacar partida de nacimiento y cédula de ciudadanía. Entonces se organizó una salida a Quito compuesta por una comisión de 21 dirigentes. Esto supone que hubo un tiempo grande de concientización por las comunidades, de arriba para abajo, por todas partes. O sea, 21 dirigentes salieron a Quito, que nunca habían estado en Quito, ni conocían ni autos, ni caballos, ni nada. Y salieron casi sin ropa, casi mueren de frío en Quito, estuvimos en la... Ya. Se pidió y se obtuvo una comisión de inscripción y de cedulación. Cuando llegamos a Quito, lo primero que se pidió, se fue a recorrer a las distintas instituciones y se pidió y se concedió, nos concedieron, que una comisión de Quito iba a bajar para hacer la inscripción de nacimientos y la cedulación de la población indígena. Hubo muchos hubo muchos problemas ahí. Se nos escapaban, nos teníamos que coger, no querían comer, se morían de hambre. Bueno, tenían que tomar chicha, bueno, un desastre. La formación, a consecuencia de eso, como ya tenían partida de nacimiento y cédula, ya eran gente. Por lo tanto, se formaron 21 comunidades. Las comunidades se formaban en las haciendas de los patronos. 21 comunidades jurídicas, con sus tierras linderadas y adjudicadas. Se consiguió la adjudicación y la linderación de tierra. Para ello tuvimos que abandonar la casa del patrón donde se hacían las reuniones, y hacíamos las reuniones debajo de los árboles o en cualquier sitio. Y ahí se formaron luego las capillas y las casas comunitarias. Luego la formación y la federación de comunas. Después de las 21, para hacer una federación hacía falta 21 comunidades. Por eso lo primero que se hicieron fueron 21 comunidades jurídicas y por medio de eso se hizo la UNAE primero, Unión de Comunidades, y luego FECUNAE, Federación de Comunas de la Nacional Indígena de la Guaric, del NAP, de ahí. La creación de escuelas en cada comunidad con sus respectivos profesores. Antiguamente había internado. Había un internado en Rocafuerte, había un internado en Pompeya, Pañacocha creo que también, en Pompeya, y había un internado en el Coca. Pero ahí solamente iban los hijos de patronos. Los indígenas no podían ir. Entonces en cada comunidad se fundó una escuela con sus respectivos profesores. Para eso se formó formación de profesores nativos de Napo en el colegio de Limoncocha. En Limoncocha tienen los evangélicos un colegio, pero ya se fueron, entonces el colegio lo empleamos para formar a los profesores nativos del Napo, que daban clase en las escuelas, en educación bilingüe.
Creación de botiquines comunitarios en cada comunidad, con lo cual se organizó la Unión de Promotores de Salud llamada Sandy Yura. Se construyó también posteriormente una barcaza de comercialización de 600 quintales, que fue un fracaso, pero se construyó. Vino después en todo este tiempo, una de las creaciones más importantes fue la creación de CICAME, que es Centro Indígena Cultural Amazonía Ecuatoriana, CICAME, que se publicaron muchos libros y la editorial CICAME salió de ahí, dedicada a la publicación y difusión de libros y materiales autóctonos confeccionados por profesional naporruno. Esta promoción indígena tiene sus peligros. Los dirigentes indígenas, y ya un poco avanzado, ya se hicieron políticos, ya dejaron un poco de ser, y hasta ahora sigue ese problema de que los dirigentes de las federaciones son políticas. Entonces están siguiendo las normativas del sistema de gobierno, y se ha olvidado en parte toda esta lucha cultural que se promocionó en ese tiempo. Después de CICAME, hay que hablar un poco de lo que hablaba antes aquí. La otra gran conquista, aparte de CICAME, que fue definitiva para la mentalización y la expansión de la cultura, es la creación del museo, que se ha hablado antes. Fue uno de los sueños logrados. Recoge una gran riqueza arqueológica oculta en las arenas y selvas del río Napo, que nos llevan a admirar la religiosidad y el arte funerario de los primeros habitantes conocidos hasta ahora del Napo y del Amazonas, con los que enlazan. Es la misma diseños que están en el sexto. Y son una fuente primera de investigación para conocer estas culturas por las obras de arte que nos han dejado. Están a disposición de los investigadores y estudiosos, como ha dicho anteriormente. El museo comenzó en la isla de Pompeya y luego a los 10 años se trasladó al Costa de un magnífico edificio de 3 plantas con las que se pueden admirar las colecciones de piezas arqueológicas elaboradas por los habitantes de estas selvas amazónicas, antes del descubrimiento de América. Lo denominan el Museo El Maco. Está realizado y llevado a cabo por Miguel Ángel Cabodevilla, el padre Miguel Ángel Cabodevilla, autor también de varias obras, sobre todo sobre los guaraníes, sobre las culturas del río Napo. En Pompeya, que comenzó el museo, y quedó un pequeño museo etnográfico conocido como Museo CICAME. El método de trabajo. Era bastante, ya se ha dicho un poco, pero era muy exigente. Recorridos mensuales, pase lo que pase, de concientización a los nativos en las haciendas. Como no nos permitían, hacíamos debajo un árbol. Cursos de formación de líderes comunitarios varias veces al año. ¿Ya ha dicho esto? Sí. Ya. Bueno, yo he terminado en la cuestión del río Napo. En este contexto de defensa y lucha por los territorios indígenas, es de notar la lucha por la defensa de los territorios de los pueblos guaraníes. Esta lucha la llevó Monseñor Alejandro Lavaca, ahí tienen el folleto. O sea, los territorios guaraníes, por un lado, y luego Tagaeri y Taromenani, o pueblos sin contacto. Son todos guaraníes, pero unos están en contacto y otros no. Se consiguió, por la lucha sobre todo de Monseñor Alejandro, la demarcación, titulación jurídica de sus territorios y defensa contra los intereses particulares del Estado. No vamos a decir el Estado nos dio, pero
tenía sus intereses particulares. Las petroleras, la invasión de colonos y las madereras, hasta ahora. Son unas concesiones bastante regulares, de más de 300.000 hectáreas. Grandísimo, porque son pueblos en movilidad, no son pueblos que viven en pueblos. Y últimamente se ha conseguido también la cuestión del territorio, de los territorios intangibles. Por la defensa de este pueblo y sus territorios y selvas, la misión capuchina ha derramado su sangre. La muerte de Monseñor Alejandro Lavaca y de la hermana Inés Arando. Aquí me ha dicho Pablo que hable un poco sobre estas cosas. Bueno. La última página, ¿no? Ya. Eso lo va a decir el concepto. Yo he trabajado mucho con Alejandro Lavaca también desde el principio. Desde el principio. Yo trabajaba con las quichuas, y Alejandro trabajaba con los guaraníes y otras minorías, sionas, secoyas y cofanes, pero en solitario. Entonces, yo le ayudaba a Alejandro Lavaca, o me unía con él. Y todas las expediciones que hacía, pues se intentaba estar, o le precedía, Por eso, Alejandro Lavaca era mayor, ahora tendría más de 100 años, sí. Murió hace 37 años, por ahí. Ya. Y entonces era mayor y tenía mal la rodilla, no podía andar. Por eso él se apoyaba mucho en las petroleras, pero a mí las petroleras ciertamente no me gustan y me gustaban entonces menos. Entonces había que buscar medios para que se fueran los guaraníes, que vivían en el interior de la montaña, no vivían junto al río, modos de acercarnos a ellos, de ir con ellos, pero por río, no por carretera como nos ofrecían las petroleras, o por helicóptero, lo que sea. Por ir por helicóptero le mataron. Ya. Entonces hicimos entró el padre Alejandro, no me quería dejar entrar, porque yo entraba, Alejandro era pacifista, era muy buena gente. Por eso antes decían que teníamos distintos métodos. Yo llevaba siempre la escopeta. Yo no quería morir. No para matar, sino para disparar en los pies o algo y correr. Yo siempre iba con un indígena que sabe de monte, yo no sé. Entonces es mejor para escapar. Bueno, coincidíamos en todos menos en las estrategias. Ya. Entonces entramos ahí a la primera y descubrimos el río que nos podía llevar a los guaraníes, es el río Yasuní, que lo bajamos en 3 días en una balsa. Hicimos una balsa, no sabíamos dónde estábamos, perdidos, porque el sol salía por allá y luego estaba por allá y luego estaba por allá, porque el río es así, es todo curva, se pierde uno la orientación. Al final, después de 3 días, nos encontramos con unos que habían salido de Rocafuerte a buscarnos a ver si estábamos vivos. Sí nos encontraron vivos. ¿Sí? Ahí salió una fotografía. Ya. Ahí estamos. Ya. Luego se siguió el trabajo con las petroleras, pero como dice el padre Alejandro, es inútil trabajar con las petroleras. Son programas del Estado que tienen que cumplirse. Pero el cumplimiento, yo me acuerdo que estuve en una de las últimas reuniones antes de la muerte de Monseñor Alejandro Lavaca, yo venía de alguna comunidad y les encuentro a Alejandro Lavaca en una mesa grande en el comedor de los capuchinos, hablando con personeros de la CGG, que es la compañía exploradora que pertenecía a Viteri, estaba la Petrobras, y estaba varias otras compañeras que le querían convencer a Alejandro de que entrara a amansar a los guaraníes, a pacificarlos, si no ellos iban a entrar con su gente, con un tal vela. Entonces, nosotros teníamos comprado ya el boleto para venir de vacaciones a España y Alejandro suspendió. Yo vine, pero él suspendió. Yo vine después, porque le mataron antes. Ya. Entonces, después de esa reunión,
en el Coca. Al día siguiente o a los 2 días yo fui a otra comunidad para dar algunas charlas a la gente y Monseñor Alejandro con la hermana Inés entraron con el aparato con el helicóptero de la compañía, entraron donde los guaraníes. Pero no pudieron aterrizar. Se les dijo que no se puede aterrizar porque es selva. ¿Dónde va a aterrizar el helicóptero? No, pues se fueron. Tuvieron que regresar y entonces hicieron un cajón grande. Ahí los metieron a Alejandro e Inés y los descolgaron en el cajón, delante de la casa de los guaraníes. No eran guaraníes, eran tagaeris taromenanes. Ya. Son guaraníes también, pero no contactados. Entonces, dice que el helicóptero, después de dejarlo, se perdió. Una cosa rarísima, porque tiene las coordenadas. Ya, se perdió. Y al día siguiente volvieron y ya encontraron los cuerpos de Alejandro e Inés. Y como estaba ya dándonos, me llamaron, que habían encontrado, pero atravesados por las lanzas, muertos a Alejandro e Inés. Entonces yo volví y me presenté al batallón, porque iba a entrar el batallón, los soldados. Pero también estaban haciendo y yo, bueno, como no querían oír, que no se puede aterrizar ahí, les decía, que no se puede aterrizar, que es selva virgen. Y las casas hacen un huequito y las casas están abajo. Pero ellos empeñados, se fueron. Entonces, como no podían bajar, bajamos sin cajón, claro, sino con la soga. No pudieron bajar, echaron la soga, pero no llegaba al suelo. Había que saltar como 3 metros. Para mí fue una de las, hasta ahora me da miedo. No les va a decir por qué, pero pueden imaginarse. Ya. Nos tiramos del avión, íbamos 11 soldados. Aparecieron solamente, después de eso, bajaron todos, pero para ir al rescate de los cuerpos solamente aparecieron 3 soldados y yo. ¿Dónde quedaron los otros? No lo sé. De todos modos llevaban angarillas, sábanas, llevaban plásticos, una serie de cosas y allí no apareció nada. Así que tuvimos que envolver los cuerpos con plástico que encontramos allí de los guaraníes de la casa, de los guaraníes, y con ellos izarles al helicóptero. Primero izamos a Inés, era facilita, pero Alejandro era grande, era una persona grande y no había cómo meterle al helicóptero. Ya. Para subir arriba, se ponían los soldados, uno a 4 patas así, otro se ponía encima y tú te subías a este y luego al otro y lograbas conectar con la escalerilla y subían. El último se daba la mano y subían también, los soldados ya tienen esa experiencia. Así que llegamos al Coca. Dice que no iba a hablar más de estas cosas, pero bueno, de vez en cuando hay que hablar. No digo todo lo que pasó, ya, todo como me sentí. Así fue la muerte de Alejandro Hermana, que tienen este folletito que aquí les contará mejor. Ya. Y así es como terminó, o sea, el trabajo actual que llevaba con los guaraníes, la lleva ahora una fundación que está marcada a nombre de Alejandro Lavaca, se llama La FAL, Fundación Alejandro Lavaca. La llevan unos muchachos muy bien llevada, que serán los que mejor conocimiento tienen de los guaraníes de la zona, tienen muchos problemas, pero bueno. Y la cuestión de los quichuas, ahora nos echaron a nosotros, porque se hicieron políticos, y ahora la llevan las federaciones. Federación FECUNAE, Federación la CONFINEA, que es Federaciones del Oriente, y luego está la CONAIE, que es la nacional, entre ellas. Pero al hacerse políticas pierden toda la fuerza cultural y pierden toda la fuerza de pueblo que necesita lo mismo que la Iglesia. Y uno de los motivos de escribir este libro fue precisamente para ver si arranca desde la Iglesia esta motivación cultural. Si no hay cultura, no hay liberación.
Depende de la cultura y de los valores culturales, no del sistema de derechos humanos, que es una pantufla. Usted es derecho igual a mí, jamás en la vida. ¿Qué dicen los derechos humanos? Todos somos iguales, miau. Todos tenemos los mismos derechos, miau. Todos tenemos el mismo sueldo, miau. O sea, los derechos humanos son creados después de la Guerra Mundial, pero son para contentar a los ricachos que hicieron las sociedades europeas y a las americanas. Pero lo que marca a un pueblo son los valores culturales. Son valores de dignidad, de humanidad, de igualdad, de equidad, que coinciden con los valores del Evangelio. Los valores, las semillas del verbo que decimos nosotros coinciden. Porque los valores son universales. Están en todas las culturas, y están en el Evangelio, están en todas los valores. ¿Cuáles son los valores de nuestro sistema en el cual vivo yo y viven ustedes? ¿Saben cuáles son nuestros valores? Los que practicamos todos los días. Poder. Es un valor del sistema. Otro. Tener. Plata. Dinero. Otro. Saber. Cursos. Diplomas. Otro. Mandar. Mandar. Son valores que nosotros los practicamos, pero que no son ni culturales ni evangélicos. Así que no sé qué religión tenemos. No creo que la evangélica. Bueno, la de los evangélicos sí, pero la católica digo. Ya con esto termino. Y gracias. Gracias. Perdón. No. ¿Quieres decir algo más? No. Bueno. Ya he dicho bastante. Muchísimas gracias. Creo que confirmamos que hemos escogido bien a los conferencistas y les invitamos a que descansen, coman y nos vemos mañana. Bueno. Felicitaciones. Este era el tuyo. ¿Cómo he salido de la encerrona, oye? Muy bien. Es una encerrona total. Paisano José Miguel. Yo soy, ¿qué tal? Soy Rafael Díaz de Navarrico, pero nos diferenciamos entre usted y yo en que la boina de la ciudad es un poco más grande que la de los navarros. ¿Sabe usted? Chapela se llama. Chapela, sí señor, ahí está. Ya. Solo le quiero decir una cosa, que por mi parte, delante se lo digo de Gran Pablo, llevo yo 5 años, bueno, para mí es doctor, llevo 5 años en la Amazonía estudiando. ¿Dónde estás? Sí, yo en la tesis doctoral hice una tesis doctoral ya investigando en la zona de Ecuador, en Pastaza, con la unidad y pues no sé No, Pastosa es interesante ahí, Sarayaco y toda esa he gente. perdido mucho tiempo, me podía haber juntado con usted. No, pero Pastaza tiene una lucha parecida, Sarayaco es Sarayaco ya. Además la ideología que tienen ellos es totalmente cultural, con la patricia y todo eso. Estuve trabajando también con su compañero, con el hijo el Riobamba. Proaño. Sí. Bueno, con Proaño. Bueno, ya, con el sucesor, ya. Sí, y sobre todo con el que estaba el sacerdote que se ha ido. Ya. Él me decía lo mismo. ¿Cómo? ¿Qué tal ha salido? Bien. Desde que se juntaron, desde que se hicieron políticos y de que perdieron toda la historia. Ya. Pero en fin, se lo agradezco y... Hombre, mira, aquí tienes un político. Pues le echamos la bronca. No, no hay que echarle bronca, sino con lo que traerlos a la línea, traerles al redil hay que traer. Al redil hay que traer. Soy tocayo, soy. Ah, sí. Paisano. Ah, qué bueno. Está trabajando con él, ¿no? Aquí estamos trabajando llevamos 5 años trabajando en la tesis doctoral en la zona de Ecuador. Ah, sí. Y llevamos 5 Qué años. alegría. Ah, qué bueno. O sea, de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ya. Y
llevamos 5 años juntos. Padre, Qué bueno. quería preguntarle si le conocía a Claro que Antonia, sí, Antonia podemos tomar contacto. en Claro. Pompeya. Era Claro. mi tía. ¿Tu tía? Sí, mi tía, pero ella murió. Ah, ¿Sí? muchos años, viví con ella. Sí. Padre, regálame una fotico. Ya que han pasado muchos años. Ya. No, pero sigues bien. Oye, Todo bien. civilícenme esas federaciones, sí. Háganse culturales. No, Vuelvan a la cultura. Vuelvan, no a esto, sí. estoy tomando yaje y muchísimo. Yo he tomado una vez solo ayahuasca. ¿Ah, sí? Una vez. Tiene Y que vi ir a todo tomar. lo que tenía que ver. Oye, Qué cosa, padre. Gracias. Oye, salúdale a Vargas si le ves. Ya, claro que sí. Sí, Claro que sí. grandes amigos. De Ya, mi parte listo. un saludo. Ya, Listo. yo. A mi papá le voy a saludar también. Padre José Miguel, ya lo oí. Pero, oye, pues de aquí a presidente de la República nada, oye. Una foto, padre. Gracias. Padre José Miguel, le estoy viendo. Cuídese, qué gusto, qué alegría verle y haber compartido un momento tan importante en su vida y en la vida del... Gracias, hija. Cuídale a Germán. Oye. ¿Cuándo se va para el COCA? El día martes. Espero verle antes. ¿Cuándo le El domingo no, el lunes no, porque tengo con el domingo. El domingo de Porque el martes ya me voy. El domingo le llamo para decirle un arrocito marinero. ¿Sí? Y a mi lindo, cuídese. Que quería conversar. Pero por supuesto, sí. Oye, le he dicho que te civilice, oye. Ya le he dicho. ¿Qué trata bien con el COVID? No, el COVID con chuchuas. No, sola. Nos vemos. Estuvo muy bonito. Felicitaciones, Ya no hay testigos, ya no hay testigos. Visto que nos... Pero no, por eso la gente de aquí del Oriente, Nos vemos allá. gusto de conocerle a No, ya. El club de fans. Necesito ayuda. Ay. No te... No, pero- Bueno, yo te cargo.